Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 10, Los ídolos de la enfermedad, en la sección quinta, la negación de Dios. 1. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad hacia Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes y crees que lo has hecho. Nadie puede reemplazar la verdad, pero creemos que con todas esas ilusiones, con todas esas fabricaciones o falsas creaciones que nos hemos inventado, estamos reemplazando la verdad. La depresión significa que has negado a Dios. Esta lectura se llama la negación de Dios. La depresión significa que has negado a Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Volvemos nuevamente a recordar esos inicios de nuestra idea de separación. Creímos nosotros que habíamos usurpado esa capacidad creadora del Padre y que por ello, pues el Padre estaba enojado con nosotros. Desde ahí entonces nos fabricamos una idea de un Dios que podía ser vengativo, de un Dios que iba a estar enojado. Pero esa no fue más que nuestra propia idea. Nosotros creímos haber usurpado esa capacidad creadora del Padre para fabricar o para crear falsamente. Pero como lo que el Padre hace es eterno y es completamente invulnerable, es completamente inmutable, pues nunca ha podido cambiar esa creación verdadera del Padre. Esa creación con mayúscula, que es lo que soy, sigue siendo tal como Dios la creó. En este sueño de separación creo que sí, que realmente usurpé esa capacidad de crear y estoy creando falsamente aquí. Pero nadie puede reemplazar la verdad. Aunque yo crea que lo haya hecho, es imposible que pueda reemplazarse la verdad, porque lo que Dios hace es eterno y es completamente inmutable. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nosotros estamos negando esa nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, estamos queriendo suplantar esa nuestra verdadera identidad con un cuerpo. Y ese cuerpo sí que parece morir, sí que parece sufrir, sí que parece enfermarse. Y ese cuerpo en el que tanto creo, ese cuerpo que creo que soy, pues termina siempre en muerte. Por más cuidado que parezca que le doy, por más atención que parezca que le estoy brindando, siempre termina en muerte. Esa es la mayor negación.
La negación de Dios es la muerte. Terminar en muerte significa estar completamente convencido de que soy un cuerpo, de que soy perecedero, de que soy finito. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida y la depresión es la señal de nuestra lealtad hacia ese dios de la enfermedad. Ese dios de la enfermedad pues nos llevará a la muerte. Negar la vida es hacer que se perciba lo opuesto, es hacer que se perciba la muerte. Negar la vida es hacer que se perciba lo opuesto, es hacer que ese opuesto parezca reemplazar lo que realmente soy. 2. Mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no percibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría feliz. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. 3. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas, considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que invocaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios con minúscula exige, pues al ser este producto de tu demencia no es más que una idea de mente y se manifiesta de muchas maneras. Pero si bien puede aparecer ser muchas cosas diferentes, no es sino la misma idea, la negación de Dios. Estamos negando a Dios con todas esas aparentes manifestaciones que parece que tenemos en nuestro cuerpo físico, en nuestras situaciones, una enfermedad, un desamor, una idea de carencia, esa idea de que ya se me ha diagnosticado algún mal, que tengo un documento médico que parece comprobar que sí, que ya tengo un diagnóstico, que ya se me ha decretado eso, que ya está en mí. No te olvides que para negar a Dios es inevitable la proyección. Una vez que yo proyecte, ahí estoy negando a Dios. Y aquí vuelve entonces nuestra petición de que se corrija nuestra percepción. Todo eso que estamos proyectando ahora, todo lo que estamos percibiendo, que se corrija. Que se nos muestre la verdad ahí donde estamos solamente viendo ilusión. Es imposible que no percibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por el mensaje que tú les estás enviando a ellos.
Y nos decía, no te olvides de que negar a Dios da lugar inevitablemente a la proyección. Yo proyecto las ideas que están en mí, las veo en mis hermanos. Así que puede que luego crea que estoy recibiendo esos mensajes que mis hermanos me están enviando. Pero me recuerda que es imposible que yo pueda recibir un mensaje que no esté previamente en mí. Eso que yo estoy viendo, esa idea que parece mi hermano estarme mostrando, es realmente mi propia idea proyectada en él. No te olvides de que negar a Dios dará lugar a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Creer entonces que se me está haciendo daño, que se me está privando de algo que yo tanto deseo, que se me está quitando algo. Todas esas ideas son mis propias proyecciones, ideas que están en mi mente, que veo reflejadas en lo que parece ser afuera, pero es ese mismo mensaje que está en mí el que proyecto en mi hermano. Luego parece que lo recibo como si viniera de él, pero no podría provenir de él si no estuviera en mi mente. No podría percibir algo que no esté previamente en mi mente. No les atribuyas tu propia negación de tu alegría o no podrás ver en ellos la chispa. Esa chispa que no vemos nos produce depresión, nos conduce a la depresión. Ahí, cuando estoy viendo a esa persona que parece estar tan malita, tan enferma, en lugar de continuar con mi atracción a la muerte, como parece que es ahora, en donde pienso que estaría mejor si descansa, ahí voy a pedir corrección a mis propios pensamientos, a mis pensamientos de enfermedad y de muerte. Esos que hacen que ahora esté viendo a alguien completamente enfermo al borde de la muerte o que me esté viendo a mí mismo así. Ahí es donde voy a pedir corrección, que se me muestre esa chispa, que se me recuerde que es el Santo Hijo de Dios al que estoy viendo como un cuerpo, pero que tengo perfectamente claro que no es un cuerpo. Que se me recuerde que nadie está desprovisto de esa chispa, de esa luz. Que se me permita ver al Cristo en mi hermano, no al cuerpo que parece estar muriendo por una enfermedad. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El ego quiere constantemente que sigamos en la idea de que somos un cuerpo vulnerable. El cuerpo que parece ser su hogar. Así que el ego quiere entonces que sigamos creyendo en la idea de que somos un cuerpo que duele por aquí, que parece que tiene una enfermedad diagnosticada, que creemos que está solo, desprovisto de lo que quiere, que creemos que está en situaciones muy complicadas en este momento. Todas esas ilusiones giran alrededor de la forma, alrededor del cuerpo. Ahí estamos viendo todo lo que parece en la forma que nos afecta. Esa es la doctrina del ego. Y eso es mantenerse fiel a la negación de Dios. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Aunque tanto la salud como la enfermedad son ilusiones, parecen ser
aparentes estados del cuerpo, pues el ego va a preferir que estemos enfermos. Porque estando enfermo es una forma del ego de demostrar, entre comillas, que no hay tal Dios en mí. Que cómo es que yo voy a estar en Dios si estoy enfermo. Que dónde está ese Dios que parece tener a su hijo enfermo. Es por eso que el Dios de la enfermedad exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición con su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. Estar enfermo es blasfemar contra Dios, porque es creer entonces en esa forma, que esa forma definitivamente en la ilusión es la que sufre. Pero el Hijo de Dios no puede sufrir, porque no es una forma, es un espíritu eterno. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Cada vez que me creo esa enfermedad, cada vez que parece que estoy sintiendo ese dolor y no pido corrección a mi mente, cada vez que creo en las soluciones mágicas, tomarse una píldora, tomarse un descanso, irse a vivir a un lugar más cálido, significa que estoy creyendo más en el Dios de la enfermedad, que estoy creyendo en darle una mejor ubicación o un mejor tratamiento a la forma, al cuerpo, en vez de pedir corrección a la mente. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo de Dios en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios, entre comillas, le hizo pensar a su hijo que era huérfano y, como resultado de su depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. Vuelve a recordarnos esa idea inicial de separación. Vuelve a recordarnos ese origen de la creación. Creímos haber atacado a Dios, usurpando su poder creador. Eso le hizo pensar al Hijo de Dios que era huérfano, que su padre estaba tan enojado que no quería verlo más en casa. Y como resultado de esto, de esa depresión, inventó al Dios de la depresión. Como el resultado de esa culpa, de esa idea equivocada con respecto al Padre. ¿Cómo podría haberse enfadado un padre que es todo amor con un hijo que estaba creyendo que había cometido un pecado? ¿Cómo podía el Padre, que es verdad y que conoce su creación en la perfección, cómo podía haberse disgustado por un error de su hijo? Porque su hijo quería ser el creador de Dios. ¿Cómo pudo haberse disgustado el Padre por eso? Es imposible que Dios hubiese podido disgustarse por eso si Dios es amor. Y como tal, solo ve lo que es como Él. No pudo ver ni siquiera error. Sin embargo, el Hijo de Dios creyó en ese error y se quedó dormido en ese sueño de separación, creyendo que su padre continuaba enfadado y Dios, que ni se había inmutado,
por ese error. Dios, que sabía que su creación es perfecta e invulnerable. Y en ese sueño de separación es en el que nosotros, como hijo de Dios, permanecemos soñando con pesadillas de muerte, creyendo incluso aún en ese enfado del Padre, porque seguimos conservando esa culpa. El Hijo de Dios, sin embargo, se encuentra desamparado sin su Padre, quien constituye su única ayuda. Dios es nuestra fortaleza y no hay nada más que su fortaleza. Párrafo 5. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta, pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses con minúscula no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en la que Él no podría crear un hijo que no fuera como Él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, por lo tanto, no pudo haber sido creada. 6. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Una vez más, nos recuerda que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Estamos completamente confundidos respecto a nosotros mismos, por lo tanto, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. No sabemos quiénes somos, por lo tanto, no sabemos cómo proceder. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad para ti y nunca te podrías escapar de ello. Pero como no fuimos nosotros los que nos creamos a nosotros mismos, no hay de qué preocuparse. Nos fue dada esa salida, esa llamada al despertar que fue puesta en nuestra mente para volver a la verdad. Pero es necesario que yo pida corrección a todas esas ideas de error si es que quiero volver a la verdad. Tus dioses no son nada, porque tu Padre no los creó. Así que entonces ese Dios de la enfermedad al que yo estoy adorando ahora no es nada, es mi propia invención, es mi falsa creación, es mi fabricación. Y todo puede deshacerse si es que acepto la verdad, si es que aplico la correcta negación. Tus dioses no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador. De la misma forma en que Dios no habría podido crear un hijo que no fuera exactamente como Él. Únicamente se puede compartir y extender lo que es como Dios. Por lo tanto, la depresión, que es separación,
aislamiento, idea de diferencia, no puede ser compartida en absoluto. No puede ser compartida porque no es una creación del Padre. Y nos dice directamente Jesús: Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él. Negamos al Padre, pero nunca dejamos de amarle. Negamos al Padre, pero nunca dejamos de amarle. Reconocíamos el amor del Padre hacia nosotros y nuestro amor hacia el Padre. Y esto nos recuerda la promesa de Dios. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a esto el Hijo le contesta: sí, Padre. Aunque ahora parezca no recordar haberle contestado eso. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Ahora estamos en todo momento negando a Dios. Desde la idea de que somos un cuerpo, de que creo que me duele por aquí, que me duele por allá, de que le acaban de diagnosticar a un familiar una enfermedad que parece ser letal, desde la idea de que estoy carente, de que estaría mejor en otro lugar, en un diferente puesto de trabajo, etc. Todas esas son formas de negar a Dios. El verme envuelto completamente en esta ilusión, creerme esta ilusión, creer que soy parte de ella, son formas de negar a Dios. Este mundo mismo que hemos fabricado es una forma de negar a Dios. Fabricamos un mundo en el que Dios no puede entrar, nos dirá más adelante. ¿Por qué fabricamos un mundo completamente perecedero? Un mundo en donde todo cambia. Un mundo en donde nada dura más que un instante. En donde las contadas alegrías, entre comillas, son efímeras. En donde el sacrificio está por doquier. ¿Cómo podría haber puesto Dios a su Hijo en un mundo en donde hasta los rayos del sol le generan cáncer? ¿Cómo podría haber puesto Dios a su Hijo en un mundo en donde tiene que sacrificarse y matarse trabajando hasta para obtener su alimento? Si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Si empiezo a pedir corrección, veré cómo se deshacen todas esas ideas de error en mi mente. Muéstrame esto como tú lo ves, Espíritu Santo. No permitas que crea en esta enfermedad. Recuérdame que no soy un cuerpo. Recuérdame que soy el Santo Hijo de Dios. No permitas que me olvide que la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad. 7. Tu Padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación, debido al amor que le profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Una vez más, me dice que el salvarme de todas estas ilusiones está en las manos de mi hermano.
que mi hermano, ese al que estoy viendo ahora como un enemigo, es el portador de mi paz. Y como ya nos lo decía antes, renunciamos a esa paz cada vez que le atacamos. Dios nos pide que retornemos. Cuando creemos que no estamos escuchando su voz, pues es sencillamente porque nosotros no queremos responder a su llamada. Esto nos da total responsabilidad de qué es lo que estoy experimentando ahora. Parece que estoy experimentando pérdida, escasez, muerte, enfermedad. Creo en este momento que le pido al Espíritu Santo, le digo que me hable y creo que no lo escucho. Bueno, voy a autoanalizarme. ¿Por qué? ¿Por qué es que no quiero responder a su voz? ¿Es acaso que esa voz del Espíritu Santo me va a dar un mensaje que no quiero recibir cuando me diga que me salvo junto con mi hermano? Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le procesa. Así que ahí, cuando yo crea estar viendo el asesino que salió por las noticias, al cual repudio y al cual deseo que se le castigue con esta justicia, entre comillas, que parece que tiene el mundo, ahí lo que yo estoy teniendo es un llamado de Dios. ¿Para qué? Para pedir corrección. Para pedir corrección a mi mente que ahora está condenando a un hijo de Dios y le está poniendo la etiqueta de asesino, de violador, de ladrón, del mal presidente de gobierno, del vecino ruidoso. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Dios creó. Por lo tanto, si yo estoy ahora contemplando error en el portador de mi salvación, necesito pedir corrección. Necesito aplicar esa correcta negación. Estoy viendo al asesino, mis ojos están percibiendo al asesino. La correcta negación sería: recuérdame, Espíritu Santo, que esto no es real, esto no es de Dios. Ningún hijo de Dios puede comportarse de manera demente. Esto que estoy viendo es una forma. Me niego a ver al Hijo de Dios como un asesino. Me niego a ver a mi vecino como alguien ruidoso y molesto. Me niego a ver a mi padre como un abusivo con sus castigos. Ahí estoy negando lo que la forma me está mostrando. Y de esa misma manera puedes aceptar su deshacimiento, nos decía el párrafo 6. Aplicando esa correcta negación, acepto que se deshaga en mi mente esa idea de error. El amor de Dios está en todo lo que Dios creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón, como muestra del agradecimiento por la ofrenda que le haces. Cada vez que yo estoy decidiendo que quiero ver a mi hermano inocente, independientemente de lo que los ojos del cuerpo me estén mostrando, independientemente de lo que las aparentes experiencias o vivencias del cuerpo me muestren o me recuerden. Mi decisión de ver la inocencia de mi hermano es una ofrenda que yo le estoy haciendo a Dios. Y nos dirá Jesús: basta con un solo hermano con el que decidas ver el Cristo en él,
Basta con un solo hermano con el que nosotros decidamos verlo libre de cualquier idea de conflicto, de cualquier juicio, de cualquier idea de error. Bastaría con uno y sería suficiente para ver el Cristo en toda la filiación. 8. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu existencia. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. No recurras al Dios de la enfermedad para curar. Recurre al Dios del amor. No sigamos engañándonos más con remedios mágicos, con remedios del mundo que no son más que otras ilusiones. Recurramos al Dios del amor. Muéstrame, Padre, a este hermano como tú lo ves. Recuérdame que no es un cuerpo. No estás enfermo ni tampoco puedes morir porque somos un espíritu eterno en completo estado de gracia. No te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. No nos confundamos con un cuerpo. Pidamos corrección. Pidamos corrección en nuestra mente a todas esas ideas de error con respecto a nosotros mismos. Y recordemos que cualquier clase de desasosiego, de enfermedad, de incomodidad, es una blasfemia contra Dios. Sería creer que Dios fue capaz de poner a su hijo a sufrir, lo cual es imposible. Párrafo 9. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecer a su hijo algo que no fuera aceptable para él? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor, completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, debido al poder que tu Padre te dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Depende completamente de nuestra mente eso que ahora aceptamos como cierto. Depende completamente de nuestra mente eso que aceptamos como cierto. Fuimos creados en igualdad de condiciones del Padre como creadores. Solo que en esta ilusión estamos utilizando esa capacidad de crear para fabricar o para crear falsamente. Por lo tanto, nos hemos fabricado o nos hemos creado falsamente esos otros dioses. El dios de la enfermedad, el dios de la escasez, el dios del desamor y muchos tantos dioses más. Ahora, ¿a cuál dios de esos le estoy rezando? ¿Qué es lo que parece que estoy experimentando en este momento? ¿Plenitud, gozo, paz? ¿Estoy viendo mi propia impecabilidad reflejada en mis hermanos? ¿O estoy viendo
por todas partes enfermedad. Estoy viendo por todas partes escasez y muerte. Eso me dirá a qué Dios estoy yo rezándole ahora mismo. Así a como se nos da esa potestad de poder reconocernos como el santo Hijo de Dios, completamente libre de todas las ideas de error, completamente inocente, por lo tanto, sin ninguna idea de culpa, así también tenemos una mente que es completamente libre, que puede fabricarse ideas de enfermedad, de dolor, de muerte, de escasez, de desamor. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Párrafo 10. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones, porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a ti mismo, y Dios no está loco. Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo es demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a negarte a Él? No puede interferir en nuestras decisiones porque nos hizo completamente libres. Por lo tanto, no nos saca de esa idea de error que nosotros damos como cierta porque esa es también nuestra creación. Aunque es una falsa creación, sigue siendo una creación de la poderosa mente del Hijo de Dios. Esa fue la condición bajo la que la creación del Hijo de Dios tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Así que necesitamos pedir el restablecimiento de esa cordura en nuestra mente. Párrafo 11. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Se nos han proporcionado esos medios. Tenemos la voz que habla por Dios en nuestra mente recordándonos la verdad. Pero como somos completamente libres, somos nosotros los que tenemos que pedir que venga a nosotros ese recuerdo de la verdad, que se corrija lo que ahora estamos percibiendo a través de los sentidos del cuerpo para poder ver más allá de la forma que es a lo que parece que estamos acostumbrados. 12. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido.
Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación de tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas reconocer la tuya. Pedir en todo momento ver al Cristo. Pedir en todo momento ver lo que Dios creó en vez de la forma que estamos viendo ahora. Dios sabe que somos todos completamente impecables. Así que sería una blasfemia de nuestra parte ver a alguno de nuestros hermanos como alguien que ha cometido un pecado o creernos nosotros mismos como culpables por la idea de pecado. Dios sabe que su Hijo no puede sufrir dolor alguno. Por lo tanto, creer que algún hijo de Dios está sufriendo significa que estamos creyendo que Dios mismo puede sufrir. Creer que un hijo de Dios está en carencia significa creer que a Dios mismo le está haciendo falta algo. Esto sí que es una blasfemia. Todas estas ilusiones y las múltiples formas de blasfemia que se puedan adoptar, cualquiera que sea, si estoy viendo al ladrón, al injusto, al tóxico, si estoy sintiéndome con un dolor en la espalda, cualquiera de estas ideas que yo dé por cierta es una blasfemia. Dios creó a su Hijo perfecto, así como nosotros tenemos que aprender a considerar, tal como Dios lo creó. Como ahora solo podemos ver la forma y estamos viendo un cuerpo que parece tener cáncer, pues necesitamos esa corrección en nuestra mente. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, la llamada al despertar, el corrector de todas esas percepciones de error. Muéstrame, este hermano, cómo tú lo ves. Es imposible que un hijo de Dios pueda sufrir, pueda tener cáncer, pueda estar con un diagnóstico de muerte. Muéstrame lo que tú ves. Sana mi mente. No quiero ver la forma, quiero ver al Cristo en él. Y desde mi mente ofrezco corrección. 13. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas, porque las haces en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las de Dios. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero Hijo. Si yo no estoy reconociendo al Padre como el único creador de la perfección, de lo que es inmutable, ¿cómo podría ahora reconocer al Hijo si estoy viendo un ladrón, un vago, un ruidoso? ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es también negarte a ti mismo. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? ¿Qué es lo que estoy percibiendo ahora en mí, en mi hermano, en el entorno, en la sociedad, en lo que veo como los demás? Con una sola forma de error a la que yo quiera aferrarme respecto a mí, a mis hermanos, a la sociedad, al mundo, significa que estoy blasfemando contra Dios. Significa que en Dios está ese error. 14. La arrogancia es la negación del amor, porque
El amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es, de modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Ahora, por nuestra creencia en el tiempo, pues creemos que todo tomará tiempo. Hasta decimos en esta ilusión que el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios ni conoce del tiempo ni se entera de él. Es completamente mi decisión el querer ver únicamente lo eterno. El querer pedir la corrección ahora para ver la verdad ahora. El querer reconocer que el tiempo está a mi favor, pero para que sea un medio en el cual pueda dedicarme a entrenar mi mente para ver la verdad. Dios sabe que sus hijos son completamente impecables. Entonces, ¿por qué yo querría blasfemar contra Dios viendo a sus hijos como una creación defectuosa? Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Por lo tanto, ante todas esas ideas de conflicto, de diferencia, de error, pido corrección. Esto que siento no es real porque no es tuyo, Padre. Solo me protegen las leyes de Dios. No quiero negarte, Padre, creyendo en la enfermedad. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver esto como tú lo ves. No soy un cuerpo, soy un espíritu completamente libre. Ayúdame a comprender esto, a creérmelo. Ayúdame a darme cuenta que realmente estoy libre de cualquiera de las ilusiones que ahora veo, que ninguna de ellas me ata, porque soy mucho más que eso. Necesito esa corrección. Estar en esa correcta negación ante todas esas ideas de error y aceptar el deshacimiento de todas esas ideas de error. Hemos hecho la lectura del capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, en la sección quinta, la negación de Dios. La muerte, el sufrimiento, la enfermedad y cualquier otra forma de error que yo haya aceptado como cierta en este mundo es la negación de Dios. Gracias a todos por su compañía.